Vamos a empezar justamente con algo que llamó mucho la atención, que fue ayer cuando sale la reunión con la CGT, este señor que se llama Riccardo Cardarelli, es un economista italiano que es el jefe de las misiones del FMI a la Argentina. El año pasado le hicimos una entrevista allá en Washington para Animales Sueltos y para acá, para América. Y atención que este señor es un hombre hoy clave dentro del Fondo Monetario porque es el que viene y hace todos los números y habla directamente, ya sea con Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, o con el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, y monitorea las metas que hay dentro del acuerdo. Es como una especie de maestro ciruela o profesor que quiere ver cómo está el boletín de calificaciones de Dujovne y de Sanleris en base a lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, detrás de Cardarelli está Christine Lagarde, que es la directora gerenta del FMI, y obviamente tanto Cardarelli como Lagarde han sido muy presionados en los últimos tiempos por la administración Trump para que apoye directamente a Mauricio Macri, es decir, para que el FMI no se ande con vueltas a la hora de destrabar los desembolsos del crédito de 57.000 millones de dólares a la Argentina. Y que, en todo caso, en algunos temas haga un poquito la vista gorda, porque lo importante es que esos giros de dólares sigan llegando a la Argentina. ¿Para qué? Para garantizar que Macri tenga una campaña electoral lo más tranquila posible. Es decir, básicamente que no se le dispare el dólar en la campaña electoral. Bueno, ayer Cardarelli sorprendió a todos porque más allá, al salir de la reunión con la CGT, está la misión del FMI en la Argentina y obviamente no escuchan solamente una campana, que son los funcionarios de la administración Macri, sino que se reúnen con funcionarios, con políticos de la oposición, con empresarios, con economistas y también con la CGT. Ayer, cuando sale de la reunión en la CGT, Cardarelli dice la frase de rigor, la economía argentina tocó fondo, lo peor ya pasó, la inflación tiene que ir desacelerándose de ahora en más, un poco la visión que tiene también el gobierno, pero después dice una frase que llamó a todos mucho la atención porque sale un poco del estándar de lo que viene planteando el FMI, que básicamente no se mete absolutamente en ningún tema político de la Argentina. Escúchenlo lo que decía ayer Cardarelli cuando le preguntan si tiene miedo de que venga Cristina o de que gane Cristina las elecciones, el hombre clave del FMI para la Argentina, ayer contestando esa pregunta. Tenemos una reunión muy útil. No hemos hablado de los problemas de la economía, el futuro, de la inflación, el crecimiento, puesto de trabajo, como la otra vez, como es normal. Y nosotros creemos que el peor es pasado, que el crecimiento debería mejorar, la inflación debería bajar en los próximos meses. Claramente hay riesgos, pero el peor ya pasó. ¿Hay un temor a la vuelta del kirchnerismo? ¿Cómo lo toma el FMI para el año que viene? No tenemos ningún temor de nada. O sea, para ustedes que vuelva Cristina no hay ningún tipo de problema. No. Bueno, ahí el cronista le pregunta un par de veces, ¿no? Dice, no tenemos ningún temor a nada, que venga Cristina, si gana, no es para nosotros problema. Entonces, lo que hay que analizar es por qué el FMI, que obviamente está jugando más que nunca a fondo por la reelección de Macri, ahora van a ver lo que es el cronograma de desembolsos del préstamo acordado con la Argentina en junio pasado, ahora dice que no temen si gana Cristina, dando por tierra un poco a las propias versiones que echan a rodar desde la Casa Rosada diciendo que si gana Cristina es el apocalipsis, se rompe con el FMI, se va al default. Claramente, lo que está diciendo Cardarelli es el FMI, que ahora van a ver, está desembolsando antes de la elección prácticamente el 90% del crédito, es decir, le dio toda la plata que le podía dar, todos los dólares que le podía dar a la Argentina. El mensaje que está enviando es, después del 10 de diciembre, sea Macri, Cristina, Labaña, Massa, cualquiera, Frankenstein o la momia, el FMI va a negociar porque quiere cobrar. No importa quién esté.
en el gobierno argentino, porque lo importante en la segunda fase del programa del fondo es que el FMI quiere cobrar lo que prestó. Fíjense cómo ha sido el cronograma de desembolsos del FMI en la Argentina. Desde junio pasado se acordó un préstamo de 57.000 millones de dólares. Hubo un primer desembolso en junio pasado de 15.000. Después hubo uno de 5.700 millones en octubre, uno de 7.700 millones en diciembre y el último fue de casi 11.000 millones de dólares en marzo. Es decir, que llegó en realidad el 8-9 de abril pasado, ese último desembolso. Es decir, que hasta ahora el FMI ya desembolsó de todo el préstamo 40.000 millones de dólares. Prácticamente todo desembolsado, el 70% del préstamo a la Argentina. Y antes de octubre, antes de la elección presidencial, va a desembolsar por lo menos otros 10.000, 11.000 millones de dólares más. Un desembolso en junio y otro desembolso en septiembre. Es decir, que antes de la elección presidencial, el FMI va a desembolsarle a la administración Macri el 90% del préstamo, unos 51.000 millones de dólares. Queda en diciembre un puchito de unos 1.000 millones de dólares que después quedará, en todo caso, para el próximo gobierno. Ahora, ¿por qué el fondo, y ahora tiene dos desembolsos muy importantes, uno en junio y en septiembre, y tiene que revisar metas fiscales? La directiva que hay dentro del FMI es, miren, traten de acomodar los números como sea, porque el objetivo es que efectivamente este desembolso de unos 11.000 millones de dólares en plena campaña electoral, entre junio y septiembre, termine de llegar a la Argentina para tratar de estabilizar la situación y que no haya una disparada del dólar en plena campaña electoral. Es decir, es una apuesta muy pero muy fuerte de Washington, de la administración Trump, por apuntalar a Macri en la campaña electoral. Claramente Washington está apostando a la reelección de Macri, está haciendo todo lo posible para que por lo menos, con un dólar más o menos controlado en la campaña electoral, Cambiemos sea competitivo en la campaña electoral. Después va a quedar, para la próxima administración, bueno, repagar el crédito. Repagar el crédito. De desembolsos quedan nada más que dos desembolsos chiquitos en 2020 y 2021, que ni siquiera compensan lo que ya hay que empezar a pagarle al FMI en estos años. Y después, ahora lo vamos a ver, empiezan los vencimientos fuertes del FMI en los últimos 2 años del próximo gobierno, 2022 y 2023. Vuelvo para atrás. ¿Por qué ahora dice Cardarelli, el hombre clave del FMI para la Argentina, que no teme si llega Cristina? Insisto, porque lo que viene después del 10 de diciembre para el próximo gobierno es la negociación de cómo hace el próximo gobierno para pagar. Ya no hay más desembolsos posibles desde Washington, desde el Fondo Monetario. Se consumieron todos en menos de 1 año y medio. Es decir, en menos de 1 año, en 9 meses van 40.000 millones de dólares desembolsados. En prácticamente 1 año y unos poquitos meses, entre junio y septiembre próximo, va a haber más de 50.000 millones de dólares desembolsados para la Argentina. Muchos se preguntan, ¿dónde están los dólares del fondo? Bueno, una parte de los dólares del fondo se los comió Caputo en la corrida cambiaria del año pasado y por eso voló por la ventana. Es decir, Caputo, el expresidente del Banco Central, contra la directiva del FMI, empezó a vender dólares desesperado, allá por fines de agosto y septiembre, para tratar de evitar una devaluación mayor. Vendió muchos dólares que eran ya del primer desembolso del FMI, voló por la ventana. Lo cambiaron por San Leris. El FMI quiere que, obviamente, todo el fondo, todo lo que desembolsó vaya a pagar vencimientos de deuda, y desde abril, ya desde principios de abril, acordó con el gobierno que parte de los desembolsos no solamente van a ir a pagar vencimiento de deuda, sino que el Tesoro va a ir vendiendo en el mercado, ya lo está haciendo desde mediados de abril,
60 millones de dólares diarios para tratar de equiparar y equilibrar un poco el mercado cambiario y tratar de controlar al dólar. Y todavía no lo ha hecho, pero en los próximos meses el Banco Central también puede vender parte de sus reservas, parte de lo que ha girado el FMI en el mercado cambiario. Obviamente hay una parte del préstamo que es intocable, que es para fortalecer las reservas del Banco Central y todavía están en las reservas del Banco Central, ese préstamo del FMI, y una parte muy importante se ha utilizado para pagar deuda. Por ejemplo, de este último desembolso de casi 11.000 millones de dólares, se ha pagado una gran parte en vencimientos de deuda. Las reservas cayeron en el último mes, desde el 9 de abril hasta el 9 de mayo pasado, cayeron prácticamente 9.000 millones de dólares. La mayor parte de eso fue por vencimiento de deuda. Dos bonos grandes que había, el Bonar 20 y el Bonar 24, que hubo que pagar y se sacó de ahí, de parte de los desembolsos que hizo el FMI a la Argentina. Vamos ahora a los vencimientos de deuda que tiene por delante el próximo gobierno. Para que entiendan, insisto, este es el eje principal, porque ahora Cardarelli dice no le tememos a nadie y vamos en todo caso a negociar con quien venga, sea Macri, sea Cristina, sea quien sea el próximo gobierno. Bueno, fíjense lo que ha pasado con la deuda durante la administración Macri. Estos son los vencimientos de deuda, pero expliquemos un segundo qué ha pasado con la deuda durante la administración Macri. La otra placa, por favor, rápidamente. La deuda durante la administración Macri, a ver la placa de deuda, la deuda en la administración Macri. La deuda, el total de deuda con el sector privado en dólares, en el 2015 era de poco más de 100.000 millones de dólares, este número. Una parte eran efectivamente bonos emitidos en el sector privado, 74.000 millones de dólares, y una parte eran con organismos internacionales y el Club de París, 28.000 millones de dólares. Esta es la deuda que dejó Cristina, 100.000 millones de dólares. Bueno, esta es la deuda estimada para este año, 221.000 millones de dólares. Es decir, que la deuda se incrementó prácticamente en 120.000 millones de dólares, deuda con acreedores privados y con organismos internacionales en dólares. Esta es la deuda que más preocupa porque hay que conseguir los dólares para pagar a acreedores privados u organismos internacionales. Fíjense que la deuda de Macri con el sector privado, con acreedores privados, se incrementó en alrededor de 70.000, 80.000 millones de dólares y después están los 50.000 millones de dólares de incremento de la deuda con el FMI. Y ahora sí, vamos a los vencimientos de deuda que hay para el próximo gobierno. Fíjense, el próximo gobierno, este es este año, los vencimientos de deuda que afronta el gobierno de Macri este año, en dólares 28.000 millones de dólares, porque hay unos 20.000 millones de dólares con acreedores privados, muy poquito con organismos internacionales. Sí hay una cuota muy importante con el Club de París que se paga este año, pero también acá está contabilizada una deuda de cortísimo plazo que se llaman LETES, letras del tesoro en dólares, que son 9.000 millones de dólares que se van refinanciando todos los meses a un plazo no mayor de un año. En los últimos tiempos son plazos de 2 meses, de 3 meses. Pero sacando esta deuda, que nadie sabe si va a quedar para el próximo gobierno o se va a terminar de cancelar este año, justamente con los fondos que envía el FMI, estos 9.000 millones de dólares, fíjense que los vencimientos de deuda para el próximo gobierno en el 2020 y en el 2021 no son mucho más importantes que los vencimientos de deuda de este año, pero el gran interrogante es si Argentina va a poder refinanciar parte de los 20.000 millones de dólares que tiene que pagar en 2020 y 2021, fundamentalmente deuda con el sector privado, con bonistas privados. ¿Y cuánto va a quedar de los fondos del FMI para por lo menos cubrir parte de estos vencimientos? Si Macri tiene que usar todos los fondos del FMI de acá al final de su mandato para cubrir todos los vencimientos de deuda, inclusive la deuda de cortísimo plazo, y vender muchos dólares para evitar que el dólar se dispare en el mercado cambiario, al próximo gobierno le va a quedar muy pocos dólares del préstamo del FMI
para tratar de cubrir vencimiento de deuda, los 20.000 millones de dólares que hay que cubrir en 2020-2021. Pero el problema fundamental, y los mercados siempre anticipan, son los últimos 2 años del próximo gobierno. Los últimos 2 años del próximo gobierno, los vencimientos de deuda se disparan, se duplican, son 40.000 millones de dólares cada año, es decir, una cifra enorme, monumental, que implicaría que la Argentina pudiera conseguir un financiamiento mayor por año al que consiguió Macri en 2016-2017, cuando todos los mercados financieros se le abrieron para prestarle 30.000, 35.000 millones de dólares cada año, 2016 y 2017. Y fíjense que el problema fundamental de los vencimientos de deuda en 2020, 2022 y 2023 son lo que hay que pagarle al FMI. Al FMI hay que pagarle en 2 años más de 45.000 millones de dólares. Solo en 2 años. Y ahí está la discusión que hay hoy en la dirigencia política argentina. ¿Qué hace el próximo gobierno para garantizar el pago de la deuda privada con los acreedores privados y no caer en default como en el 2001? Y negociar, sí, con el FMI para patear para adelante los casi 50.000 millones de dólares que hay que pagar muy apretadamente en los 2 últimos años del próximo gobierno. Ya se empieza a pagar a partir del año que viene con el FMI, pero el problema es 2022 y 2023. Bueno, sin duda, la señal de las últimas horas del FMI es, miren, no nos importa si en el 2020, insisto con esto, está Macri, esa es la apuesta a full de Trump, de la administración Trump, de Washington, que quiere la reelección de Macri para frenar lo que en Washington consideran el populismo en Latinoamérica. Y por eso apuestan por Macri para que no llegue Cristina. Ahora, el FMI lo que quiere a partir de 2020, sea Macri, sea Cristina, sea quien sea el próximo presidente, es garantícenme que me devuelven los 50.000 millones de dólares que le desembolsamos a Macri. Y garantícenme que hacen eso sin entrar en default con los acreedores privados, que sería obviamente un escenario en el cual todo colapsaría para Argentina, para el próximo gobierno todo se complicaría, cualquiera sea el próximo presidente.